Gracias por ponerse al frente. Una generación inusual, casi nunca lo hace. Bien, a mí no me gusta usar micrófono, creo que soy suficiente con mi voz. Me gusta desplazarme. Si quieren que la vaya a cagar, porque no se va a oír. Así que pongan atención. Mi nombre es Félix Rosales, soy licenciado cardiovascular, graduado de extinto Hospital Rosales. A la vez soy pediatra, en una etapa oscura de mi formación. Primero fui pediatra y después sociólogo. Muy bien, y como parte de su formación, pues unas palabras previas. Bienvenidos al área clínica, ¿no? Quinto año. ¿No es cierto? Sí. Su gabachita blanca, sin ton, ni son, ni pompa, como otras universidades de tecnología, de gabachita blanca. Eso. Tienen un desafío, jóvenes, como Universidad Nacional, Universidad de Salvador. Nos han quitado nuestra alma mater hospitalaria. Tenemos un desafío de parte de ustedes, de que se hagan a sí mismos, puesto que hemos perdido mucho. Perdimos nuestro plus, perdimos nuestro orgullo, nuestro bastión de formación. Así que ustedes, donde se encuentren y donde vayan, destaquen, sean metidos, sean hechos. Traten de hacer manitas en la medida de lo posible. Que los demás se den cuenta que vienen de la Nacional, que no le tienen miedo a nada, que no aturran la cara al trabajo. Y sobre todo aprovechen en este tiempo de que ya no tenemos tanta práctica a leer, a estudiar. Esa quizás fue un poco de nuestra debilidad. Aprovechen a fortalecerlo. Lean, traten de hacer reglas cuando estén. Bien. Como parte de la formación de cirugía viene este tema de mostrar que hemorragia quirúrgica y transfusión. Importancia, pues obviamente cualquier acto quirúrgico implica sangrado desde el inicio. Vamos a recordar algunos conceptos. Esto ya no es nuevo para ustedes. Recordar los nombres de los factores de coagulación, que en este caso se mencionan tres: el fibrinógeno, protonina, factor tisular, factor lábil, proconvertina, el factor antimiofílico A, el hemofílico B, el factor de Stewart-Power, la tromoplastina y el estabilizador de fibrina. Muy bien. ¿Creen que hace falta ahí un factor? Sean acuciosos. ¿Más? ¿Un nombre específico? Decirlo en voz alta, hermano. Von Willebrand. ¿Acaso el factor de Von Willebrand es realmente un factor? Hay una enfermedad de Von Willebrand que causa sangrado, ¿sí o no? Más frecuente en las mujeres, ¿sí o no? ¿Y entonces por qué no está dentro de la lista de factores? Sin miedo. Aquí la puteada se lo vean a todos, hable bien o mal. Todo va a verse con una puteada. Comercial, así soy, perdón, yo no soy así, cuando me digo un poco más, tengo la suerte de estar conmigo, la desgracia de estar conmigo en internet. Soy una mierda de maestro, me aplico como persona, pero soy bien exigente, así que ustedes hablan, tranquilos. El factor de Von Willebrand no es un factor propiamente. Es una proteína que está asociado al factor 8. ¿Sí? Que la ausencia de este genera una enfermedad específica, ¿verdad? Pero no es realmente que el factor de Von Willebrand exista, ¿verdad?
Y este factor de Von Willebrand asociado al factor 8 se encuentra más que todo a nivel planetario, lo vamos a ver. Es por eso que la enfermedad de Von Willebrand, que algunos subtipos responden a medicamentos que funcionan en la activación plaquetaria para la hemostasia. Lo que teníamos antiguamente, la cascada de coagulación in vitro, en el que había una vía extrínseca y una vía intrínseca. La vía extrínseca aparentemente más corta, es esencial. La vía extrínseca aparentemente más corta, en el que solamente hay la activación del factor tisular, que es que activa el factor 7 y lo activa. Esto activa al 5 y al 10 y todo esto genera la conversión de protonina a trombina, luego de fibrina a fibrinógeno, de fibrinógeno a fibrina y posteriormente a través del factor 13 activado la estabilización del coágulo de fibrina. Vía extrínseca, la más corta. ¿Qué factores pueden ser los principales en la vía extrínseca? El factor tisular es como que lo tuviéramos siempre en todos los lugares. Si nos generamos una herida, si hay una lesión al endotelio, se va a generar el factor o se va a exponer el factor tisular. En la vía extrínseca lo que nos interesa es el factor 7. ¿Sí? Y el factor 5, 10. Bueno, esa es la vía común. 13 no tiene mucho que ver, pero importante, 7, 10, 5. 7, 10, 5. En la vía intrínseca, ¿a qué hora tienen su otra actividad? La vía intrínseca, aparentemente más larga. Hay una activación del factor 11, 12, 8 y 9, que luego van a la vía común, de nuevo al 10, protopina a turbina, fibrinógeno a fibrina. Vía intrínseca aparentemente más larga, ¿no? ¿Sí? ¿Qué factores de coagulación serían los principales en la vía intrínseca? 8 y 9. 8 y 9. Anteriormente, esto era una contradicción. Alguien que tenga una deficiencia del factor 8, ¿qué enfermedad tiene? Hemofilia B. Hemofilia A. Y si a alguien le falta el 9, hemofilia B. Estoy hablando de nuevo. No. Que aquí escucho la hemofilia B. La contradicción era, ¿por qué si solamente estos factores están en la vía intrínseca, por qué entonces se van en sangre si tienen aún la vía intrínseca? Eso era una de las grandes contradicciones, porque siempre se van en sangre si tienen la otra vía. Entonces vino hombre blanco y describió pues la otra forma de realizar la coagulación a través de 3 fases. Esto ya no es nuevo, esto es viejo, ya lleva más de 20 años. En el que hay una fase de iniciación, amplificación y propagación. Estas fases se han descrito en 3 componentes diferentes, sin embargo ahora sabemos que esos componentes son al unísono, todos son a la vez, no hay uno u otro primero, todos funcionan a la vez. Y esta nueva cascada o esta fase de coagulación, hay un papel muy fundamental de las células endoteliales y de las plaquetas. Es decir, que si hay trastornos plaquetarios iniciales, hay una discrasia sanguínea per se. En la fase de iniciación, generalmente podría equipararse como a la fase
intrínseca en el que hay una exposición al factor tisular, que queda en medio aquí de PT, y que a partir de este se empieza a, junto con la formación del factor 7, a la activación más bien del factor 10 y luego del factor 2, que habíamos dicho que es a ver si hace porque ni me acuerdo. Protonina, correcto. Fase de iniciación. Entonces, del factor tisular, ¿cuál creen que en la fase de iniciación es el principal componente? El 7, porque es el primero que se encuentra con el factor tisular, correcto. En la fase de amplificación, una vez que tengamos la protonina esta a través de otros factores y cofactores, sobre todo el 8 y el 9, es el que activa las plaquetas. Y aquí, como en esta plaqueta está el 8 casi que pegado, ahí es donde se encuentra la proteína del factor de von Willebrand. ¿Sí se entiende ahora? Una vez activada la plaqueta, mediante, la fase de amplificación, una vez activada, ¿cuáles creen que serían los componentes principales? De nuevo, el 8 y el 9. Una vez activada la plaqueta, para la esterilización o la propagación de este coágulo inicial, los 7 y 9 que están activados empiezan a activar sobre todo el factor 10 y el 5 para crear un coágulo de fibrina estable a través de la conversión o la activación del factor 13 a factor 13 activado. Iniciación, ampliación y propagación. ¿Cuál sería el principal factor de la fase de propagación? El 10, no el 5. La fibrina, porque es la estabilización, es lo que crea la red estable para que siga formándose el coágulo. Entonces, esto es un resumen de lo que acabamos de decir. Y aquí hay diferentes vías en donde reconocemos algún tipo de medicamento que pueda afectar ya sea en pro o en contra de la cascada de acumulación. Tenemos las proteínas anticoagulantes reguladoras, que son las proteínas C y S. ¿A dónde se forman estas proteínas? Hígado. Y son dependientes de vitamina K. ¿Cuáles son los factores dependientes de vitamina K? 2, 7, 9. ¿O cuáles son? 10. 2, 7, 9, 10. Búsquelo porque no me acuerdo. Búsquelo, ahorita está en ese lugar. ¿Cuáles son? 12 etapas estadio. Muy bien. Las proteínas C y S entonces son anticoagulantes. Se forman a través de la metabolización del hígado, en el hígado, y dependientes de vitamina K. ¿A dónde funcionan las heparinas? ¿Sí? A través de la expolización de la antitropina. ¿Sí? Que viene a ese paso prácticamente las proteínas reguladoras. Del 7, la activación del 7, del 8, perdón, y del factor
5. También hay anticoagulantes que funcionan evitando la activación del factor 10, que son los últimos que salieron, los inhibidores directos, apixaban, rivaroxaban, que muchos de los pacientes en nuestro país toman ese tipo de medicamentos. Pero hay otros medicamentos que inhiben el sistema fibrinolítico, es decir, la lisis del coágulo. Esa es la otra, la contraparte. Cuando ya la red endotelial está sanada, se tiene que romper ese coágulo, se tiene que disolver y ahí interviene el sistema fibrinolítico. Pero hay medicamentos que impiden que esa fibrinolisis se dé, favoreciendo la coagulación. Y ahora vamos a ver más adelante. Existen los antifibrinolíticos como el ácido aminocaproico y el ácido tranexámico. Y hay trombolíticos que, por ejemplo, a pacientes que tienen infartos al miocardio, que se les tapa una coronaria, o una ACV, o un accidente cerebrovascular, que también se les tapa una arteria del cerebro, pues hay trombolíticos, que actúan a través de este paso, de la plasmina al plaminógeno, del plaminógeno a la plasmina, ¿sí? Potenciándolo para que esa fibrinolisis se dé y, al contrario de coagular, pues se disuelva, potenciar esa disolución del coágulo para que vuelva a restablecer ese fluido. Entonces, desgrasas sanguíneas son todas aquellas enfermedades que un paciente puede tener por trastornos de coagulación, ya sea de todo esto: hemofiliares, factor 8, 9, B, la enfermedad de von Willebrand, alguna disminución plaquetaria, ya sea cuantitativa, o sea, una disminución en su cantidad, o cualitativa. Pueden ser que estén bien, pero de mala calidad. El fibrinógeno es importante porque vemos que ese paso de la vía común, del fibrinógeno a fibrina para la estabilización. Las enfermedades neuroproliferativas, que ahí prácticamente las células malignas, las células cancerosas infiltran hígado y médula y dejan de crearse esos factores de coagulación. La enfermedad hepática, como ya lo vimos, que la vitamina K, la del hígado, se crea con factor de coagulación 2. 7, 9, 10. Y hay otros síndromes que son, lo menciono aquí, que son realmente protrombóticos, pero que en los exámenes de coagulación aparecen tiempos de coagulación prolongados. Esto no hay que confundirse. Por ejemplo, en estas enfermedades, síndrome de anticoagulípido, síndrome de anticardiolipina, el anticoagulante lúpico, realmente no son anticoagulantes. Una persona que tiene lupus tiene un anticoagulante lúpico positivo, pero no quiere decir que se va en sangre, sino que tiene una propensión a la coagulación. Pero como el cuerpo gasta grandemente los factores de coagulación, cuando nosotros tomamos tiempo para tratar de evaluar cómo está esa cascada, los van a salir prolongados, pero no es porque no existan o porque hagan falta o que no se produzcan más bien, sino porque se están agotando por ese tipo de enfermedades. Se agotan rápido porque se generan microtrombos por todos lados. ¿Sí se entiende eso? Cuando de repente encuentren algún tiempo de coagulación prolongada en un paciente con esos antecedentes, eso no tengan la idea o no se hagan la idea errónea de que pueden sangrar, sino que al contrario, son protrombóticos. Tienen dos tiempos de coagulación altos porque se gastan rápidamente y casi no tienen, ¿sí? Pero no quiere decir que van a sangrar. No, 7, 9, 10, ahí lo vemos. Entonces, ¿para qué saber todo esto? Cuando vayan a su práctica clínica, que ya la van a empezar, los pacientes que van a cirugía en ciertas ocasiones que tienen alguna enfermedad de base, utilizan el anticoagulante. El más común es la heparina sódica, sí, el Biliván.
¿sí? Y muchas veces esos pacientes tienen que ir a sala de operaciones, que es lo que nos interesa ahorita en cirugía. Si yo cumplo heparina a un paciente que va a pasar a cirugía, pues muy probablemente se va a ir de sangre. Entonces ustedes tienen que saber en qué momento quitar esa heparina. Puede ser que de repente el interno se le fue la indicación, quítese tanto tiempo antes. Miren, puta doctor, va a pasar a sala y todavía tiene la heparina, ¿qué pedo? Suspendamos. Si utilizan heparinas sódicas endovenosas, ustedes tienen que suspender al menos 4 horas esa heparina para que vuelva a restablecerse la hemostasia de la coagulación. Al menos 4 horas antes de pasar a sala de operaciones. Si ustedes están utilizando heparinas por vía subcutánea, que generalmente en dosis profiláctica, dosis combo de adultos son 5.000 unidades, esas 5.000 unidades, aquí dice usualmente deben suspenderse 12 horas antes, aunque hay un rango seguro de al menos 6 horas antes. Warfarina. ¿Alguien recuerda cómo actúa la warfarina? Muy bien, a través de la inactivación de los factores dependientes de vitamina K, 2, 7, 9 y 10. El problema con la warfarina es que se une altamente a la proteína, ni siquiera ahí difícil sacarla. Tiene una vida media de aproximadamente 72 horas. ¿Cómo se mide el efecto de la warfarina? El efecto de la heparina, ¿cómo se mide? A través de tomar un TPG, puede ser en inglés o un PTT, o sea, proton time. A través de la heparina un TPP y la warfarina se mide a través del INR. Vamos a ver qué es eso. Si el INR está arriba de 1.4, en ciertas patologías se puede decir que está moderadamente anticoagulado. Si un paciente lo toma warfarina y quiere pasarlo a sala de operaciones y su INR está por encima de 2, que 2 es el rango de INR más seguro en su rango más alto para cirugía. Si tiene más de 2 de INR, ese carro se va a ir de sangre. ¿Sí? Si el INR es menor de 2, es mayor de 2 y está tomando warfarina, esa warfarina tendría que suspender al menos de 4 a 5 días. Las heparinas de bajo peso molecular son las que más se usan ahora, generalmente vía subcutánea. Enoxaparina, bueno, pero el más común es la enoxaparina. Esto puede servir como profilaxis. Por ejemplo, si un paciente tiene alto riesgo de trombosis, por ejemplo, alguien que tenga un síndrome antifosfolípico, una mujer, por ejemplo, que tenga un síndrome antifosfolípico, que esté embarazada y que se le está dando heparina de bajo peso molecular profiláctico para que no coagule, que no se muera el niño, y va a pasar a cesárea. ¿Cuánto tiempo antes debe suspender la heparina de bajo peso molecular? Si lo está recibiendo en dosis anticoagulantes, y esa dosis anticoagulante es de 2 veces al día. Si está recibiendo heparina de bajo peso molecular 2 veces
está en profilaxis, está en tratamiento, está anticoagulado. Se tiene que suspender entonces 24 horas antes. Si solamente está recibiendo dosis profilácticas, es decir, una vez al día, la cefalina de bajo peso molecular, esa se tiene que suspender 12 horas antes de cirugía. De nuevo, ojo, las cefalinas de bajo peso molecular deben o pueden ser indicadas de dos formas. De forma profiláctica, nada más una vez al día, y de forma de tratamiento anticoagulante, 2 veces al día. Si recibe 2 veces al día, está anticoagulado y debe suspenderse un día antes. Si está en profilaxis, solo recibe una dosis al día y debe suspenderse 12 horas antes de cirugía. Y todos estos medicamentos inhibidores del factor 10, apaximán y rivaroxaban, son los más comunes. Por sus vidas medias, generalmente el más rápido que se puede metabolizar, por decirlo así, es el xarelto, el rivaroxaban. Se tiene que quitar al menos 24 horas antes. El apaximán debe ser 48 horas antes y el fondaparinux 72 horas antes. Aquí más que todo tenemos rivaroxaban. Es suficiente con quitarlo 24 horas antes de cirugía para que no se vaya en sangre. Hay otro grupo de anticoagulantes que son inhibidores directos de la trombina. Aquí en El Salvador el más común que es la vigatán. Este sí está cabrón, porque se tiene que quitar 5 días antes, casi muere en el organismo. Y ahora, si le han puesto atención al cuadro, tanto las cefalinas de bajo peso molecular como los inhibidores del factor 10 activados y los inhibidores directos de la troponina, esos medicamentos no son capaces de evaluarse mediante tiempos de coagulación. ¿Por qué? Porque no lo modifican. A pesar de que estén anticoagulados, los tiempos de coagulación permanecen normales. Porque no miden la vía común. Solo miden, lo vimos anteriormente, la vía intrínseca, la vía extrínseca, el líquido. Dale, anterior. El oxaparina o bajo peso molecular, rivaroxaban, xarelto, famoso, dabigatran o pradaxa, todos estos medicamentos no modifican los tiempos de coagulación. Y esas señores, eso es una pendejada que se hacen aquí en este país, que están tomando estos medicamentos, mandemos los tiempos de coagulación, están normales, pase a sala, pendejo. No se modifican. Y van a tener ustedes la culpa porque no se dieron cuenta, porque ese cabrón se va a morir en sala de sangrado. Y yo siempre le hago énfasis en eso a los señores. Son detalles que hacen la diferencia entre la vida y la muerte. Ustedes van a estar jugando con vida. Y tienen que poner atención a cada detalle de lo que ustedes hacen, a cada conocimiento, porque cada conocimiento hace la diferencia. Así que ya ustedes están en la clínica, tomen la responsabilidad de sus acciones. Sabiendo, conociendo, leyendo. No solamente porque me lo dijo este hijo de puta, no. Ustedes vayan, corroboren y lean. Luego tenemos otros medicamentos que actúan a nivel de las plaquetas, que afectan también el sistema de coagulación, evitando prácticamente que las plaquetas se unan. La famosa aspirina. La aspirina lleva casi 120 años en el mercado. Y quiero aquí que levanten la mano sinceramente, igual se van a caer las unidades, está correcto, muy correcto. Si yo, Pedro Rosales,
estoy tomando aspirina y voy a pasar a una apendicectomía, ¿me van a suspender la aspirina? Levanten la mano los que sí me van a suspender la aspirina. Los que sí van a suspenderme la aspirina porque voy a pasar a sala de operaciones. Usted, ¿quién más? Bien, hombre, levanten un huevo, no tengan miedo. ¿Quién más? ¿Quién más me va a suspender la aspirina? Vaya, pues sí, a ver si es cierto. ¿Quién no me va a suspender la aspirina? Levanta la mano, ¿quién no me va a suspender? Y todos los demás por la gran puta. ¿Sí o no? Así con los memes, ¿sí o no? ¿Sí o no? No. Desde hace años, que aún tenemos el pensamiento pendejo aún aquí arraigado. Desde hace años, la aspirina no se suspende, porque se ha demostrado que no hay mayor riesgo de sangrado. Si alguien está recibiendo aspirina es por una profilaxis secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Que tuvo una enfermedad aterotrombótica o trombótica, es decir, un infarto agudo del miocardio o un ACV, y por profilaxis, para que no vuelva a pasar, le están dando aspirina. Si ustedes le quitan la aspirina, no lo van a matar desangrado por la cirugía, se va a morir por un nuevo infarto. ¿Se entiende eso? La aspirina no se suspende en ninguna circunstancia. Ya no. Nunca más. La aspirina, continúe. Ahora esto sí. Clopidogrel, Plavix, famoso. Antiagregante plaquetario. Caballito de batalla en pacientes con infarto al miocardio. Incluso a veces en doble terapia antiagregante, aspirina y clopidogrel, sobre todo cuando han tenido un stent en la coronaria, es decir, una funda letal para abrir la coronaria reciente. Primero, sí. Si este paciente toma clopidogrel, este sí se va a ir en sangre, porque es más poderoso, por decirlo así. ¿Cuánto habría que suspenderlo? Por lo menos 7 días. La cuestión es que no es tan simple como parece. Si un paciente que tuvo un infarto, por ejemplo, solamente recibe clopidogrel, ¿se lo quitamos o no se lo quitamos? A perro, ahí está perro. ¿Qué hacemos? O lo matamos desangrado o lo matamos de un nuevo infarto. ¿Qué prefiere? Serio. Hay diferentes esquemas, fuentes. No es el objetivo ahorita, pero eso es para que lo busquen más adelante. ¿No se les podría dar otro Si medicamento? reciben 2 tratamientos antiagregantes, aspirina y clopidogrel, ahí sí necesitamos quitar uno. ¿Cuál quitamos? El clopidogrel, porque es el más potente. ¿Sí? Y mantenemos aspirina. No hacemos puente, porque tiene aspirina. Y hay otros cargadores también, si es aquí, Plasogrel, son medio raros, pero esos son los principales. Silostazol, este puta vale. Es malo, mal medicamento, pero lo usan, perro. Para personas que tienen trombosis venosa profunda. Sus maneras de cirugía. Silostazol, si bien tiene una potencia media o leve, moderada, pero sí es seguro quitarlo antes de una cirugía. Ahí dice 48 horas, pero el rango seguro que incluso puede ser menor de 24 horas. Pero piénselo por piensa de 42 horas o 48 horas. Puede ser trabajo, sí, puede ser trabajo como 48 horas. Perdón, como 24 horas. Los fibrinolíticos, aquellos que deshacen el coágulo, en dado caso esté tapado por infarto o lo que sea, ya lo vimos. Si alguien utilizó si alguien utilizó fibrinolíticos como este, estreptoquinasa,
el reemplaza. Ese no puede pasar la cirugía por lo menos en 10 días, porque si ese sí se va a ir en sangre. Este sí, inmediatamente. Todo en sangre. Ese sí está cagado. Y si no, habría que hacer otras estrategias de transfusión y colocar algún otro tipo de medida. No es el objetivo. Esto es similar a lo que perdón, no sé si lo conoce. Muy bien, entonces, en hemorragias y transfusiones vamos a encontrar dos de nuevo. ¿Quién sabe? Bueno, antes, porque casi no hay. Era bien interesante. Esos cabrones que daban un cuetazo, y viene sangre. Y con la mano, puta. Lámpara de trauma de mucho. Y cuando ríen así. Emocionante. Entonces, en esos casos de hemorragia masiva, necesitamos obviamente reponer volumen. Nunca vamos a alcanzar suficiente volumen con fixador. Si pierde sangre, hay que entregarlo. Y hay varios conceptos. En este caso, transfusión masiva. ¿Por qué se aclara bien este concepto? Porque alguien que recibe transfusión masiva tiene una alta probabilidad de morir. ¿Ya? O de tener complicaciones después de una cirugía. ¿Cómo se define? Al menos 10 unidades en 24 horas. Más de 4 unidades en una hora, eso es la frecuencia. O reemplazo del 50% de la bulimia en 3 horas. Eso era como que sentarse, hacer el cálculo, ver cuánto pesa, cuánto mide. Era más fácil 10 unidades en 24 horas o más de 4 unidades en una hora. ¿Y qué teníamos de hemostásicos? O sea, ¿qué estrategias se pueden utilizar para tratar de detener las hemorragias? En cirugía, pues obviamente el calor, ¿verdad? Cauterizar, ya sea a través de calor o electricidad, que genera una corriente eléctrica, que esa corriente eléctrica genera calor. Espuma de gelatina, o colágenos microfibrilares, o hay medicamentos de fibrinas tópicas. En este caso de cirugía, pues más que toda la compresión, trata de que ese vaso ya no gaste más sangre. El problema es que si alguien sangra demasiado y alguien va a recibir una transfusión masiva, ese cristiano no solamente está perdiendo glóbulos rojos, está perdiendo factores de coagulación, está perdiendo plaquetas. ¿Sí? Entonces, ahora mismo, desde que usted dona sangre, se separa en componentes. Los glóbulos rojos empacados en la primera fase y luego plasma rico en plaquetas. ¿Por qué se separa? Porque es más fácil su conservación. Luego, este plasma rico en plaquetas pasa por otro método al concentrado de plaquetas y a plasma fresco congelado. Y de este plasma fresco congelado que queda, se puede obtener crioprecipitados. Ahora, este plasma rico en plaquetas tiene todos los factores de coagulación y plaquetas. El concentrado de plaquetas, obviamente su nombre lo dice, son un puñado de plaquetas concentradas en un volumen pequeño. El plasma fresco congelado, entonces ¿qué le queda? Le quedan los factores de coagulación. Pero aparte de factores de coagulación, hay anticuerpos ahí rondando, hay de todo. Hay antígenos, hay anticuerpos. Es por eso que el plasma fresco congelado es sucio, cochino, vaca.
Y como les enculo, pero es sucio. La filtración o la limpieza del plasma fresco congelado genera el crío precipitado. Y el crío precipitado se bañó y es más limpio. Y el crío precipitado tiene altas concentraciones de factores dependientes de vitamina K. Es decir, que si ustedes quieren ser finos en un paciente que no está complicado y que tiene deficiencias de factores de coagulación y no saben cuál, es mejor transfundirle primero críos. Y si no corrige, entonces sí, hay un factor que no está presente en el crío deficiente, sino que está muy probablemente en el plasma fresco congelado. Ahí sí, ni modo. Plasma fresco. Y estos son hemocomponentes. Me doy verga con los conceptos. Los conceptos son importantes en medicina. Hemocomponentes, no son hemoderivados. Hemoderivados son los extractos liofilizados, es decir, en polvo, de los componentes sanguíneos, como concentrado de factores de coagulación, que ya lo vamos a ver, globina y albúmina. Eso se saca aparte, o puede ser a través de un proceso industrial, creados, no sacados del plasma de alguna persona. Si tenemos una hemorragia masiva, hay un esquema de transfusión ya evaluado, predicho y aceptado. Lo primero que nosotros tenemos a la mano en hospitales son los glóbulos rojos empacados. ¿Verdad? Eso es lo primero que viene, porque lo demás tarda tiempo en descongelarse. Si usted ya va por el cuarto empacado, en una hora, entonces usted dice, este puta ya se fue sangre. Y no solamente ha perdido sangre, ha perdido todo lo demás. Entonces yo voy a reponer volumen con plaquetas y con plasma fresco congelado, con plasma fresco congelado, en relación 1:1:1. Si ya transfirieron más de 4 unidades de glóbulos rojos, entonces por esas 4 unidades de glóbulos rojos que ya pasaron, empiecen a transfundir 4 plasmas y 4 plaquetas. Y si tienen disponibilidad de belleza, 4 críos. 1:1:1:1. Es difícil saber si van a necesitar este esquema antes de que lleguen a la tercera bolsa o a la segunda bolsa. Es que no saben si va a ser desangrante. Si llegaron a la segunda y la tercera bolsa y paró, tal vez no sea necesario transfundir ese esquema, porque hay reservas en el cuerpo todavía. Hay un chingo de plaquetas. ¿Cuánto es el valor normal? 150.000 a 350.000, 400, 450, depende de la literatura. Es difícil que se pierda toda esa gran cantidad de plaquetas tan rápido, solamente cuando hay necesitado al menos 3 unidades de glóbulos rojos. Aún hay un poco de plaquetas por ahí que pueden actuar bien. Y de factores de coagulación también. Pero si ya van más de 4 en una hora, ahí sí, entonces, no, necesita sangre. Y como está perdiendo de todo, tráigame lo demás. En esquema 1:1:1:1. Glóbulos, plasma fresco, plaquetas y si tienen, crío. Entonces tenemos hemo derivado. ¿Sí? Y tenemos concentrados para promover la coagulación. Recuerden que anteriormente dijimos que hay medicamentos que inhiben el paso o la lisis del coágulo, ¿verdad? Dentro de eso tenemos el ácido tranexámico y el ácido aminocaproico. Aminocaproico ya casi no se usa porque es más débil y que ahora se está haciendo más tranexámico y es más disponible y incluso en más barato. ¿A qué dosis?
de 10 a 15 miligramos por kilo, o dosis combo de adultos, 1 gramo. Hay concentrados protombínicos de altas concentraciones, valga la redundancia, y de los factores más importantes que vimos anteriormente. El factor 2, 7, 9 y 10. Enfermedad de hemofilia A, hay concentrados de factor 9. Aquí me faltó también, ahí creo que me equivoqué, es 8. Hay concentrados de factor 8, eso lo van a ver en el Bloom. Hemofílicos A y B reciben concentrados, ya no reciben tanta transfusión. Hay concentrados de fibrinógeno, 10. ¿Sí? Y este es la mera verga, el factor 7. Porque si vemos los esquemas anteriormente, casi que en la fase de iniciación y propagación está el factor 7, ahí es claro. Ese mes es protrombótico hasta la verga. Y se tiene que utilizar con mucho cuidado, porque si lo ponen demasiado, puede que empiece a coagularse. ¿Sí? Pero es uno de los más potentes en esquemas de sangrados masivos o de transfusión masiva, sobre todo para embarazadas. Si ya no encontramos qué más hacer, porque ya le metimos, le zambutimos todo lo que teníamos, utilizamos factor 7 recombinante para parar el sangrado. Pero las transfusiones no están exentas de complicaciones. Y estas son las principales: reacciones alérgicas, febriles y no febriles. Sobre todo a plasma. ¿Por qué? Porque dijimos que tenían antígenos y anticuerpos. Sucio. Más reacciones. ¿Vale? En segundo lugar van los cuerpos empacados, porque esos aún tienen un poco de plasma y anticuerpos y antígenos. ¿Sí? A menos que ustedes los pasen por radiación ionizante, que sería otro proceso. ¿Qué otra complicación? Famoso TAC. Sobrecarga hídrica general. Siguiente. Trali, ese es de los más temidos. Sobrecarga hídrica y acción alérgica que se enfoca en el pulmón. Sobrecarga hídrica y respuesta del sistema inflamatorio inmune en el pulmón. Resultado: edema agudo del pulmón. Traga. Y ahora, esto es muy importante también. Todos los días del Señor, cuando sean internos, van a mandar tiempos de coagulación, cuando están en cirugía y en medicina. Entonces, ¿cómo se va a interpretar esos tiempos de coagulación? Tenemos entonces los principales, que son el TP, tiempo de protrombina, y el TPT, tiempo de tromboplastina activada. ¿Para qué sirve uno y otro? Lo dijimos, recordemos. Vía extrínseca es la más corta, ¿sí o no? ¿Y cuál de estas siglas es la más corta de estos exámenes? El TP. El TP mide la vía extrínseca, sobre todo a nivel del factor, dijimos, 7. ¿Está? 7. Si quieren venir a lo normal, eso para ese ya. Podemos pensar, en deficiencias del factor 5, 7, 10.
TPT, tiempo de tromboplastina activado. Sus siglas son más largas, entonces miden la vía más larga que es la vía intrínseca. ¿Cuáles son sus principales factores? Los dependientes de vitamina K. 2, 7, 9, 10. Eso vamos a evaluar. Entonces, hemofílicos, ¿qué tiempo van a tener prolongado? ¿TP o TPP? TPP. ¿Y qué es el INR? Es un índice. Un índice es la división entre el valor que yo tengo, que me salió de TP, y el valor mundial normal. Y hay una forma más fácil de interpretar el tiempo de protomina. Si yo tengo el INR alto, muy probablemente mi tiempo de protomina va a estar alto. ¿Sí? No necesariamente está en una correlación tan exacta, pero es lo que uno piensa, o sea, es lo que uno intuye al tratar de interpretar el INR. Y si nos hace falta fibrinógeno, todas las dos vías van a estar alteradas porque es parte de la vía común. Si las dos no salen altas, entonces ¿qué puta le falta? Muy probablemente el fibrinógeno. ¿Y qué examen van a mandar? Pues fibrinógeno, cantidad. Que les digan cuánto tiene de fibrinógeno. Y esos son los principales, TP, del TP van a sacar el INR. Y si ven a alguien que está bien hecho mierda, fibrinógeno. Habrá ocasiones en el que el TPT va a salir prolongado únicamente. Y para decir que el TPT está prolongado, tiene que ser 1.5 veces mayor del rango de referencia. Mayor. Si el TPT está prolongado, quiere decir que está 1.5 veces más elevado del rango mayor de referencia. Si el rango mayor de referencia termina en 35, ese multiplíquelo por 1.5, ¿y cuánto da? Como 46 y algo, ¿no? ¿Cuánto da? 35 por 1.5. 50. No sé. No, 35 más 17 puntos. No, 35 por 52.5. 52.5, es decir, si tienen ustedes un rango de referencia mayor de 35 y se eleva 1.5 veces, es decir, que si pasa arriba de 50 o 55 ya está elevado. ¿Por qué quiero que sepan esto? Porque las enfermedades que les dije anteriormente, que realmente son procoagulantes y no anticoagulantes, que serían, ¿cuáles? ¿Recordemos? Síndrome de anticoagulíticos, pacientes que tienen anticoagulante lúpus, síndrome de anticardiopatias. Estos pacientes van a elevar el TPT 1.5 veces por arriba del rango mayor, normal. Pero cuidado entonces, si ven eso, hay que investigar si tienen este tipo de enfermedades, porque no quiere decir que esté con problemas de sangramiento, sino que son problemas trombóticos al revés, porque consumen factores de coagulación rápida y por eso se eleva esos tiempos, porque lo consumen, porque generan trombo por todo lado. Es diferente. No lo vamos a confundir, no necesita transfusión. Necesita otro tratamiento que ataque esos anticuerpos que están generando trombosis. Sí. Generalmente esteroides.
Y ahora, aparte de los tiempos de población, hay un método que se llama tropoelastografía, que ese nos puede dar la idea de cómo para alcanzar la población más rápido, en 5 a 10 minutos, 5 a 15 minutos. Y la tropoelastografía genera un gráfico así, ¿verdad? Que para no extenderles tanto, según cómo se forman los gráficos, así vamos a interpretar qué es lo que le hace falta al paciente, ¿no? Así. Ahí se ve lo normal. Cuando hay déficit de factores de coagulación anticoagulantes, la dispersión R se larga, es como una cometa pequeña. Cuando hay antiplaquetarios, la R importa, pero también la dispersión, la amplitud de la cometa, por decirlo así, es angosta. Y así, estados hipercoagulables, una onda R pequeña, o un estéresis R pequeña con una gran amplitud, etc. Eso ya lo tenemos aquí. Eso tiene como 15 años, 16 o más, 20. Y hasta hace quizás unos 3, 4 años tenemos nosotros. Entonces, son cuestiones que deben de saber. Tal vez no nos vamos a ocupar de inmediato, pero sí es necesario que ustedes sepan de que existe. Muy bien, Jorge, eso es todo. ¿Alguna duda o pregunta?